Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué zona horaria usted nos ven. Es para nosotros un privilegio el que ustedes nos permitan estar de nuevo en los hogares de ustedes. Este día tenemos un compañero experto en economía que nos va a explicar un poco cómo está la situación en El Salvador, cuáles son los rubros más caros. Nos va a explicar también cuál es el proceso pues, que se puede llevar o qué nos espera para un futuro. Antes de seguir adelante, me gustaría presentar al compañero del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña, que va a estar dirigiendo el conversatorio. Así que le damos la bienvenida al compañero Marvin para que te presentes. Adelante, Muchas Marvin. gracias, compañero Daniel. Soy Marvin, un salvadoreño más, pues actualmente residente en Toronto, Ontario. Bienvenido a nuestro invitado especial, experto en economía, y muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Les pedimos de favor que pregunten, que aprovechen todo ese conocimiento del compañero. Claro, preguntas que atañen al tema que se van a tratar, por favor, ¿verdad? Y saludos también a uno que otro foca que entre. Saludos a ellos también, aquí se les respeta. Les pedimos lo mismo a ellos. Gracias, Marvin. Sí, bueno, en realidad eso es lo que más nosotros les pedimos a ustedes, compañeros, cuando tengamos este tipo de conversatorios que son muy informativos, que tratemos la manera de compartirlos con todos nuestros amigos, vecinos, etcétera, porque lo que se quiere es eso, pues llevar la verdadera información de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a presentar al compañero que con gusto él nos da siempre su tiempo, siempre que se lo pedimos, un gran economista de nuestro país, como es el compañero César Villalona, que le pediríamos unas palabritas para todos los compañeros que están en estos momentos en la página conectándose. Adelante, César. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Marvin? Gracias por invitarme a su programa y un saludo a todas las personas que están conectadas. Es un gusto para mí estar siempre con ustedes. Gracias, compañero César. Bueno, vamos a dejarle la primera pregunta al compañero Marvin para abrir este conversatorio, se la vamos a hacer al compañero César. Así que adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias, y nuevamente gracias a las personas, que ya están conectadas. La primera pregunta, César, es, digamos, así a grosso modo, cómo cerramos la economía del 2022 y cómo ves todas las perspectivas, los índices económicos de este 2023. Yo sé que la pregunta es amplia, pero los principales índices que nos interesan, pues, ¿verdad? Tú tienes esa facilidad de darnos los temas económicos, de no complicarnos, de darnos esos temas para que todos los entendamos. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, mira, el año 2022 fue un año fue un año malo para la economía salvadoreña. Un año de poco crecimiento de la producción de bienes y servicios en un contexto de alza de precios, de inflación. Se combinaron la inflación alta con una economía que no tuvo dinamismo, donde hubo poca inversión, poco crecimiento de la producción. El Banco Central ha dicho que la economía creció 2.6%. Bueno, si ese fue el dato de crecimiento, fue mucho menor que el año anterior. Y estamos hablando de una cifra poco relevante, porque la inflación fue de 7.3. O sea, crecen más los precios que la producción de bienes y servicios. En Costa Rica, la economía creció 4.4, en Honduras 4.2, en Guatemala 4, en Nicaragua 3.8. Menciono estos datos porque el gobierno nuestro es muy dado a compararse con los demás de Centroamérica. Generalmente cuando los funcionarios del gobierno dicen algo del país, hacen comparaciones, lo mejor de Centroamérica, lo mejor del mundo. Entonces ahí tenemos un dato de que fuimos los últimos en crecimiento, pero además fuimos los últimos en inversión extranjera. En todos los países la inversión extranjera creció y en El Salvador fue de menos 44 millones de dólares, fue negativa, lo que le llaman inversión extranjera neta
que tiene que ver con los dólares que entran de inversión y lo que sacan las empresas que están aquí de sus ganancias. Es decir, si una empresa viene aquí, invierte 10 millones, pero otra que está aquí se lleva 20 de su ganancia, la inversión es negativa en 10 millones. Nosotros tuvimos menos 44 millones. En el 2001 fue igual. Es el único país de Centroamérica, República Dominicana y Panamá con esa característica, que sale más dinero de ganancia que lo que entra de inversión. Y lo que entra de inversión siempre es muy pequeño. Entonces no tuvimos inversión extranjera prácticamente. Fue negativo. Lo otro es que tuvimos un gobierno que también, un Estado que bajó su inversión. Al gobierno le aprobaron una inversión de un poco alrededor de 1.800 millones de dólares. Lo que quiere decir inversión en el presupuesto del Estado, esa palabra, es que es los recursos que se destinan a obras, a construcciones, a capacitación de mano de obra, lo que se llama gasto de capital, es decir, hacer un puente, hacer una carretera, hacer un hospital. Eso se llama inversión. Pagar un salario no es una inversión. Comprar energía eléctrica para una institución pública no es una inversión, es un gasto corriente. Pagar la deuda no es una inversión, es gasto de pago de deuda, amortización e intereses. La inversión es lo que se destina a los activos fijos, obras, construcciones, y también lo que se destina a la mano de obra. También porque hay inversión para cualificar el talento humano, las condiciones de la población en términos de su capacidad de trabajo, de su productividad. Entonces, lo que tuvimos el año pasado fue un gobierno que tuvo un déficit, no recaudó lo suficiente, lo financió con préstamos. Pero, y la deuda creció en 980 millones de dólares. La deuda cerró en 980 millones más que en el año 2021. Pero la mayor parte de los recursos no se invirtió no se destinó a la inversión. De los 1.800 y pico de millones que habían aprobado para inversión, solo se ejecutaron alrededor de 700 millones. Es decir, el gobierno no invirtió 1.100 millones que tenía destinado para obras. Y alguien diría, bueno, pero ¿por qué si dice que va a gastar o utilizar recursos por 1.800 millones para hacer carretera, paso a desniveles, obras, reparar escuelas? ¿Por qué solo ejecuta 700? Y tanto. Y quedan volando 1.100. Fueron alrededor de 1.100 los que quedaron volando, que no lo ejecutaron. Porque no consiguió el dinero. Porque eso lo iba a financiar con bonos, vendiendo bonos. Y este gobierno tiene 2 años que no vende bonos, que son papeles legales que compran empresarios, títulos valores. No le quieren comprar bonos. Ningún millonario de Estados Unidos le va a dar dinero a cambio de un papel legal, porque la deuda es demasiado alta y hay riesgo de pago. No quiere decir que no se vaya a pagar, pero hay riesgo porque si un amigo mío me pide dinero prestado, yo le puedo prestar, pero si él tiene una deuda demasiado grande, le digo, pero mira, tú me vas a pagar. O si tú vas a un banco a pedir prestado y te analizan y te dicen, no, pero tú no tienes capacidad de pago. Tú estás pidiendo $20,000, por favor. Si tú tienes 60 préstamos, 40 préstamos, 30 préstamos, tú debes demasiado dinero. Aquí tú no eres sujeto de crédito. O te vamos a prestar 5. Es decir, este gobierno está teniendo problemas para conseguir financiamiento, acceso, como se dice, a los mercados de capitales. Y lo que está consiguiendo es vía préstamo, que es diferente a bono. El préstamo es el que le da el BID, el BESI. Firman un convenio y le dicen, aquí está, usted va a hacer una carretera, pues es una carretera. Pero el bono es un papel que el gobierno emite legal y recibe dinero y lo destina a lo que quiera. Esos bonos no lo está pudiendo vender. Entonces aprobaron un presupuesto donde dijeron que iban a invertir el 5% en educación, iban a hacer maravillas, y cuando lo ejecutan, llega la verdad. Es como que yo digo, voy a hacerle una segunda planta a mi casa el año que viene. Y cuando llega, transcurre el año, no le hago la segunda planta, porque no conseguí el dinero para hacérsela.
porque yo estaba dependiendo de un préstamo que me iba a hacer un banco. Y el banco no me prestó. Entonces lo prometí a mis hijos, a mis hijas, a mi compañera, que íbamos a hacer un esfuerzo para tener una segunda planta. Estoy inventando algo. Una segunda planta es una inversión, es una obra. Pasó el año y no lo hicimos. Ok, entonces, ¿qué prometió el gobierno? 4 sedes de la Universidad de El Salvador. ¿Cuántas hizo? Ninguna. Iba a construir una Universidad de El Salvador, una sede en Sonsonate, otra en Chalatenango, otra en Usulután y otra en Morazán. ¿Cuántas hizo? Ninguna. Le llaman facultades multidisciplinarias. La de Occidente, que hay una, en Santana hay una en San Miguel, hay una en la Paracentral en San Vicente, y tenemos la de San Salvador. Pusieron en el presupuesto 4 más. Entonces, ¿cuántas ejecutaron? 0. Pusieron 7 pasos de nivel. ¿Cuánto inauguraron? Ninguno. 0. Por ahí por octubre el ministro de Obras Públicas dijo, vamos a inaugurar uno en diciembre. Pues no lo inauguraron. Entonces, ¿cuántos pasos a nivel están haciendo? Todos los gobiernos hacen inversiones. Los gobiernos del FMLN invirtieron en más de 700 kilómetros de carretera. El Hospital de la Mujer, el Hospital de la Unión, el Hospital de San Miguel, paso a desnivel por aquí, paso a desnivel por allá. Se duplicaron las unidades de salud. Se hicieron muchísimas inversiones. Ningún gobierno hace inversión cero. Bacheo de carretera, etcétera. A lo que yo voy es a que este gobierno promete y no hace. Hace algo, porque invirtió una parte, pero no invirtió más del 60%. No llegó al 60%, al 40%, llegó al 38%. Es el nivel más bajo que yo recuerde, y le doy seguimiento a las estadísticas aquí. Yo recuerdo que en los gobiernos de Arena se invertía 50-55% de lo prometido. En lo del FMLN se llegó a un 70%. Porque se dificultaban. Yo recuerdo que le pararon 10 préstamos a Serén. 10 préstamos. Uno era para el bypass de San Miguel, otro para la carretera que iba de Zacatecoluca al San Marcos Lempa. Estaban en el presupuesto, pero Arena lo bloqueó. A Bukele no le han bloqueado nada. La Asamblea no le puede bloquear nada, si él tiene 62 votos, seguro. Entonces, el problema no está en la oposición. El problema está en que no consiguió el dinero porque la deuda andaba el año pasado en 80 y pico % del PIB. Y tenía toda esta problemática. Un presupuesto falso, donde dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. Había 75 millones para un programa de Mi Nueva Escuela, que era reparación de más de 1000 escuelas. No repararon ninguna. Le dijeron al ministro de Educación, no hay dinero. Habían 70 millones para obras de mitigación del Ministerio de Obras Públicas, 0 inversión. 0 inversión. Iban a iniciar el Rosales, nada, que tiene un préstamo y una contrapartida. Y así pararon de todo. ¿Cuánto gastaron en educación? El 80% de lo que aprobaron. O sea, el 3.9% del PIB. Si hubieran gastado todo lo que pusieron, hubieran ejecutado el 5% del PIB, pero ejecutaron solo el 80%. No llegaron ni al 4%. Y todavía uno escucha gente diciendo, hasta el Fondo Monetario en su informe dice, es muy crítico el informe del Fondo Monetario, terriblemente crítico, porque da los datos crudos, porque ellos lo que quieren es que el gobierno pague la deuda. Esa es su tarea, y dicen la verdad. Esto está así, 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 así. Generalmente dan los datos, son lo mismo que nosotros manejamos. Claro, sus recomendaciones son malas, horribles. Pero ahí dicen que una de las cosas positivas, porque hacen 2 párrafos positivos y luego meten el dardo, es que el 5% del PIB en educación, no, eso es lo que se aprobó en el presupuesto. Ellos tienen que basarse en lo ejecutado. Entonces, a la Universidad de El Salvador le deben 30 millones. Le deben todavía dinero del 2021, bueno, ya eso hay que olvidarse. Y le deben del 2022. Eso es lo que hay para la universidad. Para el Ministerio de Educación eso es lo que hay. Una ejecución de 80% y ninguna sede. Ninguna reparación de escuelas. Para el Ministerio de Obras Públicas, que iba a hacer todos esos pasos de nivel y todo, nada. Eso no quiere decir que no estén haciendo algunas cosas. Están bacheando calles, porque sí hay dinero para inversión. Es imposible que sea cero. Ningún gobierno, ni en una guerra hay inversión cero. Alguna carreterita se repara, o se hace un tramo, o un mercado. Pero a lo que voy es a que 1000 y pico de millones no lo invirtieron. Entonces,
ejecutaron lo que pudieron. Obviamente, es menos costoso para un gobierno decir, bueno, iba a haber una sede de la Universidad de Salvador, no la haga, a decir, despídeme empleados públicos o no pague salario. Eso es más peligroso. Entonces Bukele le dice, los salarios páguenlo, aunque haya retraso, por favor. Eso paguen la deuda. Le dice al ministro de Hacienda, paga la deuda. Garantízame esto y esto y esto. Prometimos 7 pasos de niveles. Bueno, si no hacemos ninguno, no pasa nada. Nadie ni cuenta se da a la gente que no se hicieron 7 pasos de niveles que se prometieron. Eso no nos genera costo. La vida sigue. Por eso el frenar la inversión es lo menos costoso desde el punto de vista político que tener que quitar subsidios, despedir gente o no pagar la deuda. Eso es peligroso. Entonces, un presupuesto horrible. Y para colmo, se endeudaron, la deuda creció. Sin hacer esas inversiones, aún así la deuda creció. Y la deuda que ha crecido con los bancos del país, le están pidiendo un montón de dinero a los bancos, porque no logran colocar bonos. Y para que los bancos le presten al gobierno, el Banco Central le tiene que liberar fondos a los bancos, porque el Banco Central agarra dinero de los bancos, le quita dinero para proteger al ahorrante. Eso se llama reserva de liquidez. Y esa reserva, que por ley puede estar en 25 máximo, el que estaba en más de 20, hoy anda en 12. El Fondo Monetario le está diciendo, gobierno, pare el endeudamiento con la banca, porque le está quitando el dinero a la banca y se lo está quitando para pagar salario. Y la banca, ese dinero se lo puede prestar a empresarios para que inviertan. Es una de las críticas que le ha hecho el Fondo Monetario. Y ya los ahorros que tienen los bancos están casi igual que los créditos. Los bancos ya no dan para más. El gobierno le debe 2.600 millones que le tiene que pagar en un año. Y el fondo le está diciendo, suban esa reserva. Pasen dinero de los bancos al Banco Central y dejen de estarle pidiendo prestado a los bancos. Claro, le hace una recomendación que nosotros no queremos, no aceptamos. Le dice, suba el IVA y focalice los subsidios. Bukele no va a hacer eso, es un año preelectoral. Pero ¿a qué voy? Es que hay una problemática. Hay una problemática. Otra cosa es cómo se aborda. ¿Verdad? Si yo tuviera 62 diputados y fuera presidente, yo lleno al gobierno de dinero. Solo hay que poner el impuesto a los ricos. Punto. No tengo problema. Poner el impuesto al patrimonio. Impuesto progresivo a la ganancia de los empresarios. La empresa que gana más paga más. Y impuesto predial, hay medidas. Pero este gobierno no lo va a hacer. Y le dicen, entonces sube el IVA. Y Bukele le dice, no voy a subir el IVA porque pierdo las elecciones. Entonces están entrampados en eso, en ese lío. Él va a dejar pasar las elecciones y después va a venir un ajuste fiscal. Entonces fue un año malo desde el punto de vista de la finanza del Estado. Lo otro es el comercio exterior. Las exportaciones crecieron, pero no porque se vendieran más productos, sino porque se vendieron más caros. Como hubo una inflación internacional, si yo tengo una empresa y vendo en Estados Unidos, pues en Estados Unidos están subiendo los precios. Entonces aumentaron en valor. Vendiendo lo mismo, las exportaciones subieron. Más o menos subieron en un 8%, pero las importaciones crecieron mucho más y crecieron en un porcentaje mayor. Y por lo tanto la diferencia se amplió entre exportación e importación. La cantidad de dólares que salió de este país para traer productos de fuera fue enorme. En eso influyó también el aumento de la factura petrolera y que también las cosas están más caras. Y las reservas del Banco Central disminuyeron. Hay un peligro que le está diciendo el fondo. Tengan cuidado. Esas reservas alcanzaban para 6 meses de importación y hoy alcanzan para 2. Ya bajaron están por debajo del equilibrio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si no entra ni un dólar al país, podía pasar 6 meses importando, sin entrar un dólar, ni por remesa ni por nada. Ahora solo puede pasar 2. Y el equilibrio se establece en 3, mínimo 3. Es decir, que si hay un descenso en la entrada de dólares, aquí va a haber que reducir las importaciones drásticamente. Eso significa menos maquinaria y materia prima y menos producción nacional. Entonces, así cerró el año, con desequilibrio fiscal, alta deuda, problema monetario de la banca y gobiernos endeudados con mucha deuda interna y
En la parte de la cantidad de divisas, de dólares, ya hay una problemática, están bajando la reserva. Y lo otro fue el alza de precios, que esto es lo que tiene más que ver con la gente. Porque la gente me puede estar oyendo y decir, ¿y qué me importa que no hicieron un paso de nivel? Si a mí no me van a contratar ahí, para trabajar ahí. Pero sí la gente siente otra cosa. Uno, que no encuentra empleo. Y lo segundo, que todo está más caro. Y ahí no hay nada que discutir. Todo el mundo sabe que todo está más caro. El gobierno dijo que la inflación fue 7.3. En el año 2021 había sido 6.1. Y la del 21 fue la más alta desde 1996. En 25 años, este país no había tenido una inflación de 6.1. Hubo un año donde se acercó, superó los 5, que fue el 2011. Y un año anterior, en el gobierno de Flores, de Saca. Pero no llegaron a 6. En el 2001 llegó a 6.1. Y en el 2002, 7.3. Así cerró. Pero la inflación mide 238 bienes y servicios, como evoluciona, que se agrupan en 12 rubros. Si nos quedamos en los alimentos, no fue 7.3, fue 12% el crecimiento. Y dentro de esos alimentos, si agarramos la canasta básica, que todavía es un rubro más pequeño, que son 15 productos en el área rural, el crecimiento fue 20%. Y en el área urbana son 22, crecieron 13%. La canasta básica en el campo subió en $30 y en el área urbana en 26. Una familia tenía que pagar $30 más por la canasta básica que en el año anterior. Subieron los costos de los insumos agrícolas muchísimo. Los campesinos le dijeron, subsidien la producción. El urea, el sulfato de amonio, todo eso está carísimo. No tomaron esa decisión. Siguieron importando alimentos para que no haya escasez, haciendo el negocio los importadores. Pero lo que traen de fuera es carísimo. Ahora el ministro de Agricultura está diciendo que la inflación se debe a que importamos demasiado. Y como todo está caro en el mundo, todo lo que traemos del mundo está caro. Ah, bueno, pero el año pasado él dio una rueda de prensa por ahí por junio, donde dijo, calma pueblo, que no va a haber escasez de nada. Aquí va a haber comida, pero la vamos a traer de fuera. Ya hablamos con los gobiernos de Centroamérica, ya hablamos con los empresarios, y está garantizado que de afuera va a venir todo. No habló de levantar la producción. Este gobierno le ha quitado programa a la agricultura. Y este año, 2023, le quitan los paquetes agrícolas a 60.000 agricultores, porque hay un recorte de un poco más de $2 millones en el rubro. Bien, entonces la inflación golpeó severamente a la gente. Bueno, para todo el mundo todo está caro, pero para un rico eso no tiene importancia. Para las capas medias, alimentos más caros, también subió la energía. Hubo 2 aumentos, sobre todo a principios del año pasado. El agua está más cara en los sectores medios y los combustibles. Una persona de capa media está complicada porque no está subsidiado su energía, está más cara el agua. Si tiene un vehículo, los combustibles más caros, que como cerraron en diciembre del 21, en el 22 fueron más caros. El gobierno lo congeló en mayo, pero a un precio mucho más alto que el año anterior. Y los alimentos también para los sectores medios. Y para los pobres, los sectores bajos, pobres o con pobreza relativa, pobreza absoluta o cercana a la pobreza, es peor, porque esos no tienen carro, no se quejan de que la gasolina les subió de precio para su carro, pero tienen un ingreso tan chiquito que el alza de los alimentos les golpea mucho más que a las capas medias, la comida, los alimentos. Por eso la encuesta de la UCA dijo que la gente redujo el consumo de alimentos y se endeudó. El 41% de los hogares se endeudaron para comer. ¿Con quién? Con un vecino, con un primo, con un tío, con un familiar en Estados Unidos, en Canadá. No sé cómo se hizo la gente. Las remesas ayudan, pero las remesas solo crecieron 3.7, cuando venían creciendo muchísimo, porque en Estados Unidos hay problemas. Y no tiene nada que ver con el gobierno de aquí. Eso es una ayuda que nos dan los compatriotas, las compatriotas que están en el exterior, pero crecieron menos. No hubo aumento salarial en el 2022, ni hubo aumento de pensiones en el 2022. Entonces, con esa inflación y que venía ya del 21, se devoró la capacidad de consumo de la población.
Los sectores más afectados son los sectores populares y también las capas medias que tienen más aguante, pero también son afectadas. Y el otro problema es el del empleo, que la mayoría de la gente dice que ese es el principal problema del país. El primero es el empleo y el segundo es la inflación. El sector privado prácticamente no genera empleo. Quien está generando empleo es el gobierno, que parece, hay indicios de que le está dando empleo a gente que ha estado vinculada a grupos criminales, porque han creado 24,000 empleos más en el gobierno. Activistas de nuevas ideas, etcétera. ¿Haciendo qué ahí? Pero bien, lo otro es la emigración que creció. Despidieron de la frontera de Estados Unidos entre octubre del 2021 y octubre del 2022, el año fiscal, a un poquito más de 97,000 personas. El año anterior habían sido 98,000. O sea que estamos hablando de más de 190,000 personas en 2 años que se han largado, que han sido devueltas de la frontera, con perdón. Pero por cada uno que devuelven entran 2. De manera que se han ido del país casi 400,000 personas, solo en 2021 y 2022. No es casual que la encuesta de hogares del 21 haya dicho que aquí tenemos 380,000 personas menos viviendo que en el año 2019. Bukele me dio la encuesta del 19 y me dio la población, el gobierno de él, y me dieron la del 21 de su gobierno. Y cuando yo veo la población salvadoreña, aquí vivimos 389,000 personas menos que en el 19. Si estuvieran aquí, o si la mitad estuviera aquí, o 100,000 fueran pobres. Entonces, ese es un mecanismo de expulsión de pobre. Se va gente que no es pobre, pero también se van pobres. Y como mandan remesa, los pobres de aquí comen algo. Entonces, esta variable que estoy mencionando reflejan una situación negativa. También hay datos de salud, cómo se deterioró el sistema de salud. Incluso datos, podemos dar datos de este año, porque tú me preguntabas cómo va este año la situación. Quiero dar algunos datos de la semana 4 del mes de enero. La última semana de enero no hay datos nuevos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Ahí se dice que la diarrea y gastroenteritis, los casos subieron de 16,804 a 28,423. 11,619 menos. Tenemos 11,619 casos más de diarrea y gastroenteritis en enero de este año, a finales de enero, que enero del año pasado. No tenemos datos de febrero, por eso no lo doy. Hay retraso. El aumento es 69%. En fiebre tifoidea el aumento es 60%. En hepatitis aguda A, 80%. En parotiditis infecciosa, 250% de aumento. Y enfermedades febril eruptivas, que son algunas como la varicela, el sarampión y otras, el aumento es 19%. Son enfermedades prevenibles, todas prevenibles con una buena atención en el primer nivel. El sistema de salud tiene el primer nivel de atención, que es para prevenir enfermedades, los equipos comunitarios de salud, etc. El segundo nivel de atención, donde ya tiene algún nivel de hospitalización, y el tercer nivel que para cirugía, para otro tipo de enfermedades, de problemas. ¿Cuánto era el presupuesto del primer nivel de atención de salud en el año 2012? En el año 2019. Ese presupuesto del 19 fue el que se aprobó en el 18. En diciembre del 18, en el gobierno de Serén se aprobó el presupuesto del 19. Y ahí iba para el primer nivel de atención de salud 212 millones de dólares. 212 millones. Me voy a hacer un salto ahora. ¿Cuánto gastaron en el 2022 en el primer nivel de atención de salud? 198 millones. Estamos hablando de 14 millones menos. Le recortaron 14 millones. Le recortaron a los hospitales, creo que fueron 33 millones. E hicieron un hospital de mascotas. Pero no solo es que hay 198 millones, que no es lo mismo que 212, sino que 212 millones en el año 2019 alcanzaba mucho más que 198 en el 22, porque en el 22 todo está más caro, incluyendo la medicina. Es increíble. El primer nivel de atención nunca puede bajar en términos de cantidad de dinero, y mucho menos si suben los precios. Tenemos inflación del 21 de 6, inflación del 22 de 7, 13, solo hay 13. O sea que lo que tú comprabas con $100,
Ahora, $100 se te reducen, quítale 13. Necesitas 113 para comprar lo que compraba con 100. Y lo que hace el gobierno es, en vez de aumentar el primer nivel de atención en un 13%, lo reduce de 212 a 198. Y este año, 2023, son 199 millones. O sea, lo mismo que el año pasado. Y ya la inflación arrancó este año en 7% en enero con respecto a enero del año pasado. La acumulada, mejor dicho. Este año va a ser de inflación también. Entonces, el aumento de estas enfermedades es lógico. ¿Dónde están invirtiendo en salud entonces? En un programa de primera infancia, de crecer con cariño, pero la gente no crece con cariño, porque aquí, según el gobierno, hay 64,000 presos. Esa es una cifra mentirosa. Aquí no hay 64,000 pandilleros presos. No llegan ni a 10. Pero hay una cantidad enorme de gente presa que no tiene nada que ver con pandillas. Y los niños y las niñas no están creciendo con su papá y su mamá, ni con su hermanito. Yo no sé cómo es que se crean con cariño. Entonces hay una desatención en el primer nivel y el Seguro Social reconoce un desabastecimiento de medicina. Yo tengo aquí en mi pantalla lo que dice el comunicado del seguro. Dice que el seguro ha venido afrontando desde el año 2022 incumplimiento de contratos por parte de los principales laboratorios y droguerías nacionales e internacionales. Y añadió que esa situación se repite a nivel nacional y se ha convertido en un problema común en los sistemas de salud y seguridad social. Pero le echa la culpa a las droguerías y la farmacia. Con perdón, a los laboratorios y las droguerías. De aquí y del exterior. Yo no conozco ninguna opinión. El sector privado no ha dicho nada. Pero puede ser que no se trate de eso. Puede ser que sea otro problema. Que sea que no están pagando. Que el que no está cumpliendo es el gobierno. Porque con esa reducción de los recursos para el primer nivel de atención, ahí entonces se golpea la medicina. Aquí no queda claro si las droguerías incumplen o si incumple el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está culpando a la droguería de aquí y de otros países. Pero de todas maneras hay un reconocimiento de que hay desabastecimiento. Y todo eso en un marco de crecimiento de estas enfermedades llamadas prevenibles. Bien, así está el sistema de salud. Este año ha arrancado también en una situación mala. Voy a dar algunos datos de cómo va la economía este año. Los datos que tenemos son de enero. En enero las exportaciones, primero la inflación, 7%, la acumulada anual. Sigue mal el asunto. La gasolina especial ya subió 60 centavos. Y estoy quitándole ya, porque en la semana pasada les cortaron un poquito, unos centavitos, pero habían hecho 3 aumentos. Entonces queda un aumento de 60 centavos. La regular 42. Y el diésel, un crecimiento menor, como de 4 centavos. Ok. Esto no tiene que ver con la guerra de Ucrania, porque este problema del alza de los precios del petróleo viene desde el año 2021. Llegó a $96. Hoy está en 80 y pico el precio del petróleo. Hoy está más bajito que antes de la guerra. Lo otro es el desabastecimiento, no desabastecimiento, el encarecimiento de los alimentos básicos. El huevo está carísimo. Yo en estos días estuve en el mercado. Me dieron 5 tomates por $1. Antes daban 10 y 12. Es increíble. El aguacate carísimo. La cebolla está cara. La papaya, la piña, los alimentos. Y lo que han hecho es que el Ministerio de Agricultura dijo, vengan a comprar huevo aquí, voy a vender huevo. Un cartón por familia al mes. Bueno, yo no sé a cuánta gente le puede vender el ministerio. Ese ministerio no tiene dinero. Y eso es para una pantalla de un mes. Lo cierto es que hay encarecimiento fuerte. Y este año no va a haber aumento salarial. Arrancamos sin aumento salarial. Y el aumento de pensión que se ha hecho ya lo devoró la inflación acumulada de los años 2021-2022, prácticamente. En el rubro de alimentos, que es el que más encarece,
anda por 27%, 13% en el 21 y 12, y 13, con perdón, en el 22. 13 y 13 son 26, pero eso no se calcula así. Si un producto vale $100 y sube 13%, vale 113. Si vuelve a subir 13, no vale 126. Trepa más de 130, porque es acumulado. Entonces, el 13% de 100 es 13, pero el 13% de 113 no es 13. Es más. Bien, entonces, ya ese aumento se lo tragó. Pero hay gente que tenía pensión de $380 o de 390 y lo que le han subido son $4, porque la mínima la han llevado a 396. Los aumentos beneficiados a los que tienen más ingresos. Todo con un fin electoral, porque ese sistema va a quebrar el año que viene, si no hay otra reforma. Le están aumentando el pago de pensión a la gente de su propia cuenta, sacándolo de su propia cuenta, para que no viva el tiempo estipulado. Es terrible. Y endeudando al gobierno también, para hacer ciertos aumentos en el sector público. Entonces, arrancamos con inflación, pero hay otros datos importantes. El Banco Central estimó que la economía va a crecer 2%. La CEPAL dice 1,7%. Pero miren cómo arrancó el año. De todo lo que se produce en un país, Canadá, donde ustedes viven aquí, en Australia, en Estados Unidos, donde sea, una parte se vende adentro y otra parte se va al exterior. De ese llamado Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios que se crean en la economía de un país en un periodo, en un año, que es un concepto territorial, pues se llama interno. ¿Qué se produce en El Salvador en un año? Se produce una cantidad de bienes y de servicios, se venden y da una suma de dinero. Ese es el PIB. Una parte va al exterior, que se llama exportación, y la otra parte se vende aquí, en el país. Por ejemplo, el azúcar, aquí se vende azúcar aquí, y también se exporta azúcar. En El Salvador, lo que se vende en el exterior anda por el 27-28% de lo que se produce, casi la tercera parte. Pues las exportaciones en enero cayeron de este año, el dato del Banco Central dice, en menos 9.7. En dinero, en valor. Entraron menos dólares en enero de este año que en enero del año pasado. Arrancaron mal, pero en cantidad cayeron en 22%. Es decir, lo voy a plantear así. Yo vendo un par de zapatos en Canadá o 10 pares de zapatos en Canadá, 10 pares en $200, en $20. Son $200. El año siguiente no vendo 10, vendo 8 y lo vendo en la misma cantidad de dinero. Entonces 8 por la misma cantidad de dinero ya no me va a dar, no es lo mismo 10 por 20 que 8 por 20, son 160. Cae en la entrada de dinero, pero porque cayó la producción, no el precio. No el precio. Entonces aquí lo que ha caído en el exterior no es el precio. Lo que de aquí se vende en Estados Unidos, que es el principal mercado, y Centroamérica, ahí en esos dos mercados está el 85% de lo que el país exporta, las empresas. Lo que se vende no está bajando de precio en el exterior. Lo que está cayendo es la cantidad que se vende. Cayó en 22%. Incluso la cantidad, el dinero que entró debió caer más. Porque si la cantidad cayó en 22 y la cantidad de dinero disminuyó en 9,7, casi 10, es porque incluso se vendió más caro. Se vendió menos, pero más caro. Pero fue tanto lo que cayó que al final la cantidad de dinero que entró es menor. ¿Qué está pasando con la maquila? Las exportaciones de la industria de maquila cayeron 21%. Y ya salió el dato de que acaban de despedir 5.400. Bueno, no la acaban de despedir. En los últimos meses han despedido 5.400 personas de las maquilas, que equivalen casi al 9% de la población laboral. En este momento hay una huelga en una maquila de San Marcos, porque quieren pagarle a las mujeres que trabajan ahí, que son sobre todo mujeres, quieren darle una indemnización equivalente al 60% del salario, cuando había un acuerdo de que fuera 70%, que venía aplicándose desde el 2004. Y ellas estaban exigiendo un 100%, porque todos los años la liquidan y luego la recontratan. Y la fábrica le está pagando 60%, están en huelga, están peleando.
Las maquilas tienen problemas. Yo no la voy a justificar, a la maquila tiene que cumplir los derechos laborales. Pero le han caído las exportaciones un 21%. La señora Silvia Cuellar, que es la que dirige Coexport, y otra señora que dirige Cantes, la industria de la construcción, de las empresas de textil, dijeron que lo que está pasando es que en Estados Unidos las empresas que le compran a las de aquí le están diciendo véndame menos. ¿Y por qué le están diciendo véndeme menos? No te quiero comprar la misma cantidad, porque según las empresas de allá, la gente está comprando menos, porque quiere garantizar los alimentos. Entonces ya no me hablen de ropa y eso, que yo lo que quiero es garantizar la comida. Sea cual fuera la causa, la cuestión es que arrancamos con una caída de las exportaciones. Es decir, las exportaciones, que son casi el 30% del PIB, han caído en 22% en valor, en cantidad. Eso quiere decir que el Producto Interno Bruto de este año va para el piso. No tenemos datos de la producción para el mercado interno, todavía. Nos están dando el de la exportación. Pero podemos sacar algunas podemos llegar a algunas conclusiones sobre del mercado la producción que se destina al mercado interno. Para una empresa producir, ¿qué necesita? Materia prima y maquinaria. Este país produce maquinaria y produce materia prima. Alguna materia prima. Aquí no se produce ni siquiera algodón para la industria textil. Es poca la materia prima. Las importaciones de materia prima disminuyeron en el primer mes del año 11.5%. O sea que están trayendo menos materia prima, están produciendo menos, obviamente. Y las de bienes de capital para la industria y de materia prima cayeron un menos 9.5%. El sector industrial está importando menos máquinas y menos materia prima. Y el sector industrial aporta el 16% del PIB nacional. No está renovando su planta instalada. Las empresas tienen que importar máquinas porque las máquinas se desgastan y hay que sustituirlas. Y porque hay máquinas nuevas. Entonces el aparato productivo industrial no se está modernizando, no se amplía y no se moderniza. Esto va a tener repercusiones más adelante de competitividad, etcétera. Va a venir problemas. Eso expresa que la actividad económica interna también está bajando, porque la industria produce para el mercado nacional y para exportar. Pero en general, la materia prima, para todas las empresas cayeron 11%, incluyendo el agro. Los ingresos del gobierno, ¿cómo van? En enero cayeron en 24 millones. Pero hay que hacer una aclaración. El gobierno esperaba recaudar en enero 32 millones más que en enero del año pasado. Esa era la proyección del presupuesto, que la tenemos. Y recaudó 24 menos. Si el año pasado recaudó en enero 500 millones, esperaba recaudar 532 este año. ¿Cuánto recaudó? 24 menos de los 500. Es decir, 476. Por lo tanto, la caída es de 52 millones. No es de 24. Recaudó 24 menos que el año pasado. Ahí hay una caída de 24. Pero con respecto a lo proyectado, y lo proyectado es para poder financiar el presupuesto, la caída es de 52 millones. Si el gobierno está recaudando menos, entonces la actividad económica está minorando. Es obvio. ¿De dónde saca el dinero el gobierno? Del IVA. ¿Cómo va la recaudación del IVA? Cayó en 10 millones. De la renta de las empresas y de los salarios. ¿Cuánto cayó? 11 millones. Solo ahí 21 millones de los 24. Es decir, que podemos decir que la actividad económica ha arrancado mal este año. Esa proyección de crecimiento de 2% o de 1,7%, que sería bajísima, la más chiquita de Centroamérica, todas las demás economías van a crecer más de 3%. Esa proyección no es real. Vamos a un estancamiento. Todavía un mes no es tendencia. Se puede decir, no es tendencia. Hay que tener cuidado. Vamos a esperar a ver febrero. Pero ya da una idea. Y la situación internacional no ha cambiado mucho. Y el presupuesto tiene un faltante de 1.915 millones de dólares. ¿De dónde lo van a sacar? Vino una misión del fondo, analizó la economía y le dijo, hagan un ajuste fiscal de 3 puntos. Recorten gastos y aumenten ingresos. Recorten subsidios, aumenten IVA y consigan 1.000 millones y páguenme la deuda. No me dejen de pagar la deuda. Bukele no lo hará.
Esos 1.915 millones no lo van a conseguir. Podrán conseguir 200 de un préstamo del BID, el BESI que le echa la mano 100 millones, y la venta de bonos, el riesgo país sigue en 116, altísimo. Entonces, y la deuda superó los 25.000 millones de dólares, 25.300 y pico está, altísimo. Perdón, César, yo tengo una pregunta con respecto a eso, porque según estaba viendo yo, hace como un mes parece que pagó una deuda que tenía, Bukele. Entonces ellos, a nivel internacional o a nivel nacional, acá se maneja de que el gobierno está cumpliendo con todo lo que las demandas que se les están dando en la cuestión económica, o sea que ellos saben cómo sacar ese dinero para pagar los préstamos que tiene el gobierno. No sé, si en realidad el futuro que nosotros o que el pueblo salvadoreño tiene, pues, o sea, no va a ser prácticamente de tener mejoras, sino que va a ir empeorando las condiciones de vida de los salvadoreños. No sé si se puede Sí, leer así. vamos a ver. Quiero puntualizar algo también. Mira, César, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, Guatemala? Esa parte no la entiendo. Produce, ¿por qué importamos tanto de Guatemala, de Honduras? O sea, alimentos básicos, pues ¿por qué no se estimula la agricultura, la ganadería en El Salvador, por ejemplo? Y la otra cosa que me llama la atención, ¿por qué nosotros compramos verdura de Guatemala más barata y es más caro en producirlo? El salario mínimo en términos de, si lo traducimos a dólares, el de Guatemala es un poquito más alto que el de El Salvador. Pero ¿por qué? Y la canasta básica es más barata, la de Guatemala. ¿Por qué es tan cara la canasta básica de nosotros en El Salvador? Y este modelo, no sé cómo tú lo ves, es cuando Cristiani comenzó el desmontaje del IRA. ¿Te acuerdas que dejaron podrir los hilos de allá de San Martín? Desmontaron toda la estructura de IRA para fomentar solamente la agroimportación, pues, ¿verdad? Y favorecer a alguna familia. Yo veo el mismo esquema en este momento con este gobierno, con el FMLN, se hicieron esfuerzos grandes por impulsar de nuevo la sustentabilidad de la agricultura. En este gobierno hay un retroceso. Y otra cosa que no viene al caso, pero sí viene al caso, me estaba diciendo la gente, tú hablaste de 700 y algo kilómetros en carreteras, dijiste. La gente dice, mire, hasta hace 3 años, algunos familiares, tíos, yo me tardaba 1 hora menos en llegar a mi trabajo. Ahora gente que vive en Lourdes se está tardando 1 hora más en un carro en combustible, son como $10 más, $8 más, el impacto en la economía que tiene el hecho que este gobierno no haya invertido en ampliación y en nuevas carreteras, pues, ¿verdad? Todo ese impacto que no se ve a simple vista o el recibo de la luz que entendemos que hasta se ha triplicado. ¿Cuál es el impacto en el bolsillo de la gente realmente? Ok, hay varios aspectos. Voy a tocar primero lo de la deuda. Lo de la deuda. Pero antes de la deuda, quería decir que la tasa de interés de los bancos subió ya en enero con respecto a diciembre y con respecto a los últimos meses del año pasado. Ya la banca está prestando más caro. Eso va a afectar a la gente que tiene crédito y las empresas que demanden crédito. Este año va entonces con caída de las exportaciones. Se ve que la inversión privada no va a crecer porque no están importando maquinaria y materia prima, están importando menos, gobiernos recaudando menos, es una expresión del problema, y todo caro. Ok, incluyendo la tasa de interés. Hay que ponerle atención a eso, porque aquí ha habido intereses estables durante muchísimos años. Ok, con respecto al pago de la deuda, que un gobierno pague la deuda no quiere decir que esté bien. Sí, lo que quiere decir es que la paga. Pero si yo tengo una deuda y la pago, no quiere decir que yo tenga una buena situación. Lo que quiere decir eso es que yo priorizo pagarla para no meterme en problemas. Entonces, el gobierno pagó 800 millones de deuda de enero, vencían en enero de este año, lo pagó el año pasado por anticipado. Se quería ahorrar de esos 800 millones, era una deuda que venía del gobierno de Paco Flores, 800 millones de bonos del gobierno de Flores, y vencían. Entre el 2003 que lo vendió Flores y el 2023 se pagaron intereses. Pero había que pagar ya el capital, 800 millones. El ministro de Hacienda dijo, lo vamos a pagar por anticipado para ahorrar un dinero, para ahorrar un dinerito. Es decir, yo le debo a uno de ustedes $1,000 y se lo tengo que pagar entre 8 meses
y le digo, se lo pago mañana, pero cóbreme 800. Y tú me dices, no, pero si yo quiero espero los 9 meses y me lo paga todo. O está bien, dámelo por anticipado. Y te perdono 200. Entonces el gobierno comenzó a mendigar eso. Eso se hace. Bájenme ese cobro y se lo doy por anticipado. Además, el ministro de Hacienda dijo en un programa de televisión, además, ya tenemos 500 y pico, no sabemos si vamos a buscar los 800. O sea, los amenazó a los tenedores de bonos, como quien dice, agarren esto, que peor es que no paguemos. Tenemos problemas, ustedes lo saben. Entonces, los tenedores de bonos, como son muchos, un grupo le dijo, págamelo por anticipado. Y le pagó 196 millones de los 800 a un grupo. 196. Como se lo pagó por anticipado, dejó de pagar el interés entre el momento de pago y enero de este año. Y el gobierno se ahorró 23 millones. Es el dato del ministro. El resto de tenedores de bonos le dijeron, no, yo me espero enero. Ustedes no son locos, ustedes van a pagar. Ustedes saben lo que significa no pagar. Y esperaron enero. Y se lo pagaron en enero. 604 millones. ¿Cuánto pagó el gobierno? 196 más 604. ¿Cuánto pagó? 800. ¿Qué se ahorró? 23 millones de intereses. Y el ministro de Hacienda estaba diciendo que se iban a ahorrar 200 y pico de millones. Que ellos tenían 500 y pico, que estaban negociando pagar 600 y ahorrarse 200 o ahorrarse más. No se ahorraron prácticamente nada. Porque además, para negociar con esos tenedores de bonos, contrataron un banco que hizo de intermediario. Y no hay datos de cuánto cobró el banco. Yo tengo información por ahí de que el banco cobró más de lo que se ahorraron de intereses. El banco que contrataron se llama Deutsche Bank Securities, no sé cómo se pronuncia, intermediario en la negociación de los bonos, que le cobró al gobierno. Ese fue el intermediario con los tenedores de bonos. De manera que no ahorraron nada. ¿De dónde sacaron el dinero para pagar? De deuda. La Corporación Andina de Fomento le hizo un préstamo. El BID le prestó, los datos que nos dio el propio gobierno, que el BID le prestó 200, el BID le prestó 200 millones de dólares. Es decir, Marvin, préstame $1000, que yo le voy a pagar $1000 a Juan. Bien, se lo pagué a Juan, pero se lo debo a Marvin. Y ahora te tengo que pagar intereses sobre esos 100. Eso no es sanidad económica. Otra cosa es que yo lo pague de mi salario. Que de mi salario yo lo pague. Pero lo pago con deuda. 200 al BID. 360 millones de un préstamo que le hizo el Banco Central al Ministerio de Hacienda. Un dinero que tiene el Banco Central, que se lo había dado el fondo, de la ganancia que tiene el fondo le dio dividendos. Ellos le llaman derechos especiales de giro a su moneda, se la dan. Es un ahorrito que había ahí. Ok. Ahí tiene, solo ahí tiene 360 millones de dólares de préstamo. 200 más 360. Y el resto, la Corporación Andina de Fomento, que le hizo un préstamo, que es un banco de América Latina, donde el Estado se metió, el Estado salvadoreño es parte, y puso una cuota de 65 millones, y por cada dólar puede pedir 4. Ahí hay 200 y pico, y tiene que poner 65 todos los años. ¿A quién le debe los 800 que pagó? Al BID, al Banco Central y a la Corporación Andina de Fomento. Eso es todo. Yo no estoy diciendo que sea malo que pague, hay que pagar la deuda, porque si no la pagan, pero se endeudó por pagar deuda, de manera que la deuda sigue. Por eso la deuda no bajó. La deuda cerró en más de 800 millones de dólares en el año 2022. Eso no expresa sanidad. Eso es lo que expresa precariedad. Y quisieron ahorrarse un dinero y al final no se ahorraron nada. La maniobra que le habían presentado como la de un gurú económico, incluso Bukele, cuando se anunció eso de que iban a comprar la deuda, que es comprar los bonos por anticipado y pagarlo y romperlo. Es decir, yo pago una tarjeta de crédito y la rompo. Esa maniobra le fracasó. Y están tratando de hacerla ahora con otros 800 que vencen en el 25. Pero bien. César, sí. Quería que tú aclararas. Mira, yo lo que entiendo, y aclárame, por favor, disculpa mi ignorancia, que si se le reducen los encajes al banco, la garantía que si yo tengo $100 y el banco quiebra o algo, por lo menos me da 25, pero si el gobierno le dice, no, tu garantía ya no va a ser el 25%, ya va a ser el 15%, el banco en el caso que quiebre,
solo me va a dar $15 de los $100 que yo tenía, y lo ha hecho eso para comprarle bonos, pero ahí pone en riesgo al banco, pero sobre todo a mí como ahorrante. Yo no sé si lo estoy entendiendo bien, eso, Sí, maniobras que ha ahí hay hecho dos con la riesgos. banca nacional. Ahí hay dos riesgos. Uno es el tuyo, si tienes $100, porque no vas a recuperar. Imagínate la gente que tiene $10,000. Los pobres no ahorran, pero los sectores medios ahí tienen dinero y los empresarios. Son miles, esa deuda, al bajarla de 25 a 12, son miles de millones lo que liberan. Entonces, la garantía para la gente es menor. Yo no quiero decir que van a quebrar los bancos, pero si quiebran, para la gente que ahorró, lo que hay ahí es menos, para echarle la mano. En lo que se averigua, en lo que se mete preso a los dueños, se confiscan sus bienes para luego responderle a los ahorrantes. Aquí le van a decir, mire, por lo menos el 15% de su $1,000,000 se lo vamos a dar, el 12%, pero el otro no lo tengo. Además, el banco se quedaría sin dinero, el Banco Central. Lo otro es los bancos comerciales, porque le están dando ese dinero a los bancos comerciales para que lo presten, pero no para que se lo presten a empresarios que van a generar producción, empresas, mejor dicho. Empresas, porque una cosa es que se lo presten al Estado para que haga una presa hidroeléctrica, que va a generar energía. No, no es para eso. Es para que se lo presten al gobierno, para que el gobierno luego se lo pague a los bancos. El banco le presta 100 millones y el gobierno le dice gracias, ahora toma y le devuelve los 100. Y le sigue debiendo lo mismo, porque es para pagar deuda de corto plazo. Es lo que le llaman el rollover. Yo saco de la tarjeta y pago a la tarjeta. Saco a la tarjeta y pago a la tarjeta. Pero cada vez le debo más, porque tengo que estar pagando intereses, etc. Esa deuda con la banca, Serén la dejó en 700 y pico de millones y está en 2.600. Es decir, que este gobierno, como no puede vender bonos en el exterior, le pide a los bancos y le da a los bancos otros papeles que se llaman letes y CETES. Letra del Tesoro y certificado del Tesoro. Son como bonos, como tú mencionaste la palabra, pero tienen otro nombre, se llaman letra del Tesoro. La diferencia con los bonos es que un empresario de Estados Unidos compra un bono y se le puede pagar en 10 años, en 20 años, en 8, en 12, pero las letras hay que pagarle en un año. Entonces el gobierno cada vez está más endeudado con la banca, porque si le pide 100 y le paga 100, esos 100 que le tiene que pagar ahora, le tiene que pagar 107 de interés. Entonces le tiene que pedir 107 para pagarle 107. Y luego le tiene que pedir 120 para... Es un desastre. Entonces eso va creciendo. Y es lo que el fondo ha señalado que está en riesgo, que esa reserva de liquidez está en riesgo. Entonces Otra la pregunta propia que banca no, está preocupada, la banca está preocupada porque si el gobierno no le paga. Ajá. nos hacen otra pregunta recurrente, la audiencia nuestra, y que te la hiciéramos a ti cuando te tuviéramos de invitado, es, este gobierno está usando como 3.500 millones en teoría más de presupuesto que los gobiernos anteriores, pero no se están haciendo obras de gran envergadura, obras de mitigación de riesgo, no se está haciendo inversión pública, ha bajado. Entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero extra que está usando este gobierno con respecto a los gobiernos anteriores? Pues, ¿verdad? Porque el primer año, por lo de las pandemias, se entendió de que se dio una bolsa solidaria, se dieron dinero, pero el presupuesto sigue aumentando, y no hay grandes obras pues, de envergadura, de inversión o de infraestructura. ¿Dónde está yendo el dinero? Ok, antes te voy a contestar la pregunta del agro. El problema del agro, que ya estaba en la guerra, con la guerra había un problema, había una guerra en el país, pero se agudiza en la década del 90, en los primeros años de este siglo, en los gobiernos de Arena. Porque los gobiernos de Arena tomaron más de 10 medidas que afectaron a la agricultura. Cerraron el IRA y eso afectó a los productores, porque le tenían que vender a los coyotes a más bajo precio. Casi desmantelaron el CENTA, le quitaron apoyo técnico. La Escuela Nacional de Agricultura, que daba asistencia técnica también, apoyo técnico, se la arrendaron a POMA, a FEPADE de los POMA, y solo le dan asistencia a los grandes granjeros, a los ricos, a los terratenientes. Comenzaron a bajar aranceles. Los gobiernos de Arena comenzaron a bajar aranceles antes de los TLC. Luego
con los TLC quitaron los aranceles de un montón de productos y el país inundó de productos agropecuarios sin pagar impuestos de aduana, a generar competencia interna. Privatizaron la banca y la tasa de interés, que cuando Duarte estaba en 12 subió a 21 en los gobiernos de Arena. Otra medida. Cerraron oficinas del CENTA, decía. Bajaron el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Aprobaron una ley de pronto pago de la deuda de la cooperativa a cambio de que pagaran, le perdonaron una parte de la deuda y tenían que pagar la otra con tierra y comenzaron a desmantelar cooperativas. Fue una cantidad de política, el aumento de la energía, con la privatización, cuando pasan la distribuidora a mano privada y entra la generación térmica y la energía se encarece, se utiliza en el campo para producir. En el campo se usa energía eléctrica. Entonces, son una cantidad de medidas que se tomaron. Y la liberalización de los precios de los insumos, que triplicaron el precio del sulfato de amonio, de la urea y de la fórmula. Y el resultado fue que cayó el 20%, un poco más del 20% de el área de cultivo para el mercado interno. Emigraron millones de gente del campo a la ciudad y al exterior. La gran emigración de aquí no es de la guerra. Cuando la guerra terminó, vivía 500.000 de salvadoreños en el exterior. Cuando Arena se va, viven 3 millones. Entonces, una inmigración enorme. Y la población rural, que era el 60%, hoy es el 30 y pico, como el 38. Hay un cambio demográfico y cae toda la producción, pero no hubo escasez, porque se metieron los importadores a traer de fuera lo que producía el campesino. Y este país que producía el 90% del arroz, cuando Arena le entrega a FUNE, al FMLN, del exterior viene más del 80% del arroz. Y viene más de la mitad del maíz y más del 30% del frijol. Y ni hablar de las hortalizas. Entonces, eso no se hizo en Guatemala. En Guatemala hay política de apoyo a la agricultura y en Honduras, aparte de que tienen mejores tierras. Pero también hay política de apoyo. Y en Nicaragua, una agricultura fuerte. Lo que se hizo aquí se hizo más o menos en Costa Rica. Es el otro país de Centroamérica que desplomó el agro. Entonces, pero aquí no teníamos escasez de arroz, no hay escasez. Aquí comemos arroz, pero importado. ¿Quién se lucra? El importador. ¿Quién se metió en eso? Cristiani a importar. Y es el que vende con la Monsanto la semilla y los insumos a través de Fertica y de Cristiani Burkhardt y de Unifersa. Y Coyote a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios. Ahí se metieron. Cuando llega el gobierno del FMLN, entonces hay un intento de rescatar la agricultura. Programa de agricultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural, desarrollo agropecuario, el Senta Café, que aumenta bastante, se amplían las extensiones del Senta. Hay una política y el país levanta su producción agrícola. No elimina la dependencia, ni mucho menos. Hoy estamos trayendo de fuera el 75% del arroz, pero era más del 80%. Y se logró autosuficiencia en maíz y en frijoles. Entonces, se hizo ese esfuerzo con esos programas. Además, el vaso de leche en las escuelas, que se le compraba a más de 2.000 ganaderos. Este año el vaso de leche se va a entregar 2 días de la semana. Eso fue lo que dejaron en el presupuesto. Hay toda una política de reactivación, incluyendo la sede de Ciudad Mujer, donde ahí llegaban muchas mujeres y hicieron emprendimientos agrícolas y de microempresas. En fin, hubo un intento de levantamiento de la actividad productiva agropecuaria. Y se tuvieron algunos logros. Incluso se diversificó porque se comenzó un poquito algunos proyectos de cacao. ¿Qué pasó con el gobierno actual? De inmediato quitó los programas agropecuarios. Bajó los paquetes agrícolas, que por cierto, con FUNE, esos paquetes agrícolas que los había iniciado Seren, se ampliaron. Pero además la semilla se le compra a productores pequeños, algunos medianos, y a la cooperativa de Confra. $21 millones para la cooperativa, para que le vendan la semilla al gobierno y el gobierno se la regala a los agricultores. Eso está muy bien. No la está trayendo de fuera. ¿Qué ha hecho este gobierno entonces? Recorta el programa de agricultura de entrada, de paquetes agrícolas. Este año sacan 60.000. Y le abren paso, y eliminan esos programas y le abren paso a las importaciones. En el año 2020, cuando daban los paquetes, la canasta de alimentos, yo la he recibido veces. Arroz de México, atún de México, frijol de México, salsa de tomate de México. Una importación de $208 millones. Fue lo que reportó el Ministerio de Agricultura. Que por cierto la facturaron en $90
la canasta. O sea, se robaron 142 millones, porque no vale 90, eran entre 25 y 30 dólares. Acuérdate que al ministro de Agricultura Bukele lo hizo viceministro y luego un escándalo de corrupción y lo quitó, pero no está preso. Era impresentable. Y ese ministro de Agricultura, Ann Licker, tiene 5 empresas. Una de ellas es importadora de alimentos de Sinaloa, México. Es decir, que la canasta de alimentos que nos dieron la compró él, posiblemente, y la sobrefacturó al Estado por 142 millones. Y nos la regalaron el Estado, pero el Estado financia eso con los impuestos que pagamos. De manera que yo no le agradezco nada, porque eso lo pago yo. Ahí cuando pasó el policía, yo dije, aquí me dan mi canasta, ¿no? Pero no para ustedes, a mí me la da. Y yo se lo agradezco a los diputados que aprobaron préstamo para eso. Sí, pero esto del presidente Bukele, no del presidente de Bukele, de la Asamblea, y me da mi canasta, porque yo pago impuestos. Yo no la necesito, yo sé a quién se la voy a dar, pero me da mi canasta. Y se la quité en la calle a la policía. Y se la regalé a una señora. Y me la abrió y me dijo, esto vale 28 dólares. Quédese con eso. De manera que yo no le agradezco al gobierno ese supuesto regalo, porque ese dinero sale del IVA, sale del impuesto que pagamos. Pero el ministro sobrefacturó, o los importadores. Yo creo que está metido él. Esas cosas se van a saber algún día, porque él está señalado como corrupto. Entonces, y está el dato de la facturación. El año 2021, las importaciones de alimentos agropecuarios crecieron 18%. En el año 2022, 31%. Este año, yo decía que las importaciones han estado cayendo. En el dato que le di de cómo va la economía, este año, yo le ponía la caída de las importaciones de materia prima y de bienes de capital, de la industria, de maquinaria. Pero ¿saben cuánto han aumentado las importaciones de bienes de consumo? Esa no cae. 8.9. Es decir, se está trayendo menos maquinaria, menos materia prima, pero más bienes de consumo. Más bienes de consumo. Se está produciendo menos, porque hay menos maquinaria y materia prima, pero se suple con importación. Esa no cae. Entonces, este gobierno favorece a los importadores. Ann Licker es del clan empresarial vinculado a la familia Bukele. Y la familia Bukele tiene empresas importadoras de vehículos, de insumos industriales, está metido en el negocio de la medicina, que es importación, y está metido en el negocio de la importación de bienes de consumo, como ropa y otros, porque tienen almacenes Norma. Entonces eso es lo que hay. Liquidemos la agricultura y traigamos de fuera. Pero para poder traer de fuera se necesitan dólares. Bueno, expulsemos gente que mande remesa. Las remesas entran aquí, la recibe una persona, compra, y ese dinero ya está aquí, fluye y va al banco. Y el banco se lo presta al importador. Esas remesas regresan a Estados Unidos y a Canadá y a los países de donde vienen. Entonces, esa es la política. Es lo que te quería aclarar. Ahora, lo de la carretera, ajá. Solo por cuestión de tiempo, y por supuesto que te vamos a dar el tiempo, quería agregar el tema. Yo no veo realmente inversión en infraestructura escolar, digamos, nuevas escuelas. Se hizo un penal en tiempo récord, pero no se ha hecho ninguna universidad. ¿Por qué no se hizo una universidad en tiempo récord? Y aunque no somos partidarios de este gobierno, pero lo hubiéramos aplaudido, pues, ¿verdad? Y se hubieran hecho ya por lo menos dos universidades, se ofrecieron 4, pero digamos, o una que se hubiera hecho, pues, pero no se ha hecho. Las escuelas no se han reparado muy pocas. Entonces, ¿dónde está la inversión? También en toda educación, no solo en la educación superior, sino en toda la educación. Y tú lo acabas de mencionar, el vaso de leche se le redujeron 3 días a la semana. Entonces, ¿dónde está Quería solo agregar ese tema. Eso no son prioridades. Aquí no hay prioridad ni en salud ni en educación. Por eso hablábamos del primer nivel de atención, que es donde debe haber más esfuerzo, el aumento de las enfermedades. La educación y la salud no son prioridades. La tasa de analfabetismo está en 10%, no baja. Y la asistencia escolar pasó de 25 a 24, que es el último dato que yo tengo. Y la matrícula, la gente que se está inscribiendo es menor. Y está migrando mucha gente del sector privado para el público, que ya no puede pagar. Eso lo acaba de sacar el Ministerio de Educación, ese dato. No hay reparación de escuelas. No es una prioridad la universidad. ¿Cuál es la prioridad? El gasto de propaganda, el gasto militar de la Fuerza Armada, el gasto en seguridad.
Esas son las prioridades del gobierno y el pago de la deuda. No se pierde ahí. No se pierde. Saben que eso es peligroso, no pagarla. La deuda crece y se paga hasta donde puedan. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, lo que se ve aquí en términos de obra pública es muy poco. Están haciendo bacheo de carretera y de algunas calles con el dinero que le quitaron a las alcaldías. Lo que le correspondía a la alcaldía lo está haciendo el Ejecutivo. Pero no ejecutaron los 340 millones de la DOM. Ahí no llegaron a ejecutar ni 100 millones. Porque es que el presupuesto es mentiroso. Si yo digo que voy a gastar $20,000 este año y yo sé que mi salario y mis ingresos son 10,000, ¿de dónde saqué que voy a gastar 20? Porque quiero engañar a alguien de que yo voy a comprar un carro, voy a comprar una estufa y voy a hacer una reparación sabiendo lo que no lo haré. Entonces Bukele va a la televisión y dice, por primera vez el presupuesto tiene 5% en educación. Nunca en la historia. Y cuando lo ejecute, 3,9. El problema es que el que lo escuchó cuando dijo 5, no lo escucha, no se entera de que fue 3,9. ¿Verdad? Porque esto que estamos hablando aquí no va a llegar a los 6 millones. Pero si Bukele hoy hace una cadena y dice, en el presupuesto de este año vamos a invertir el 6% en educación, miren el monto y miren el PIB, todo el mundo lo sabe. Y cuando termine el año, invirtió la mitad. Eso no lo va a saber todo el mundo. Entonces, es política de una supuesta inversión pública. Y no arrancan el Rosales. No arrancan nada. ¿Por qué no arrancan el Rosales? Este año termina, el tercer año, ya el último año es. Este creo que es el último año o el que viene. De ese préstamo de 170 millones que le dejó Serén. Ya va a terminar. Y no han ejecutado un 25%. Entonces, la prioridad es otra. Y está la corrupción pública. Ese es uno de los temas que no lo vamos a saber en su momento, porque este gobierno no es eterno. Este clan que gobierna no va a estar ahí siempre. Les voy a dar un dato. La deuda, cuando terminó Serén, en mayo del 19 estaba en 19,808 millones. 19,808 la deuda pública. Ok, representaba el 73% del PIB. La deuda en el gobierno que más creció fue en el gobierno de Flores. Creció muchísimo en términos porcentuales. 3,793 millones, un crecimiento de 100% con respecto a cómo se la dejó Calderón Sol. No me quiero ir más atrás. Subió mucho con Saca, casi 4,000 millones y así. Con Serén subió 4,117 millones y más de 3,000 eran para pagar pensión, que era obligatorio el pago de pensión porque le dejaron el fideicomiso, que la AFP le presta, porque quebraron el sistema público y decidieron un endeudamiento con las AFP en el gobierno de Saca. Y eso se heredó. Con Bukele ya pasó de 19,809 millones a 25,350 en diciembre. Ha aumentado en 5,542 millones. 5,542. En el de Serén, 4,117, por pensión la mayoría. En el de Bukele, 5,542. Solo en 3 años y 5 meses y 7 meses. Porque estoy hablando de mayo, él toma junio del 19 y estamos hablando de diciembre del 22. Son 3 años y 7 meses. 5,542 millones. Es decir, 1,600 millones más que los 5 años de Serén. Y no es por pensión, porque han pagado 1,000 de pensión. Es fundamentalmente deuda con organismos multilaterales y con la banca nacional. ¿Y de qué ha servido ese endeudamiento de 5,542 millones? Si la pobreza pasó del 23,5% de los hogares al 24,6%, según el dato del Ministerio, ahora del Banco Central, donde está la Digeste. El FMLN encontró una pobreza de 38% en el 19, un gobierno compartido FUNE-SACA, y la entregó en 23,5. Ya la subió a 24,6. Alguien dirá, es poco, pero es un crecimiento y no una reducción.
Eso da 60.000 hogares, en cantidad de hogares. El país tiene más de 1.400.000 hogares. Tal vez no es más alta por dos razones, porque están maquillando los datos y porque se ha ido del país cientos de miles de gente, porque tenemos menos población. En los gobiernos del FMLN no disminuyó la población, ni en los de Arena. Esta es la primera vez que yo conozco que vivimos menos que hace unos años. Entonces, ha sacado un montón de gente del país y aún así la pobreza crece. ¿De qué sirve una deuda de 5.000, aumentar la deuda en 5.542 millones si al mismo tiempo va a subir la pobreza? Te puedes ahorrar todos los demás datos. Un gobierno que sube la deuda y sube la pobreza es un desastre. Porque se supone que el endeudamiento debe servir para hacer hospitales, hacer escuelas, levantar la agricultura, producción de alimentos. Para eso debe servir, para mejorar la capacidad productiva del sistema, generar empleo, más ingresos fiscales y levanta la economía. Aquí están creciendo deuda y pobreza. Ese es el dato más contundente de la desgracia de gobierno que tenemos. El más contundente. Entonces, es prioridad un hospital de mascotas para decir que el Bitcoin es una maravilla, 4 millones. Pero le quitaron este año 5 millones a los hospitales y el año pasado 32 millones. Este año arrancamos con 5 millones menos para los hospitales. Es una cosa, parece increíble. Eso parece increíble. Pero ¿cuánto ha sido la corrupción? Porque alguien se beneficia de todo esto. La corrupción pública. ¿Quién hizo ese hospital? Están lavando dinero, etcétera. Es decir, si uno lo ve desde la lógica del pueblo y de la economía, esto no parece tener sentido. Pero este gobierno no es del pueblo. Este gobierno es un clan empresarial. ¿Qué le importa a Anliker que un productor de maíz quiebre? Y él produce maíz, él es importador. Y si yo traigo aguacate de México, ¿qué es lo que yo quiero? Que quiebren todos los productores de aguacate del Salvador para yo hacer el negocio trayéndolo de México. Es decir, en economía, alguien gana y alguien pierde. Si tienes un gobierno en función del pueblo, busca los recursos de los ricos y los traslada. Y levanta la producción, el mercado interno redistribuye, mejora la salud, la educación. Eso fue lo que pasó en el gobierno del FMLN. Si la pobreza pasa de 38 a 23, hay una mejoría. Mejoró la salud, los indicadores de salud, ahí están todos esos datos, reconocidos por los organismos internacionales. Pero si tienes un gobierno de un clan empresarial, lo que están es en función de una acumulación de riqueza. Esto es lo que tenemos. Ahora, esa deuda está en un nivel que va a hacer tronar este asunto. No, y yo tengo la impresión de que en el año 4 meses que le falta a este gobierno, fácil puede subir hasta unos 8.000 millones adicionales, ¿verdad? Del gobierno. O sea, la que ya tiene que sumen unos 8.000 millones al final de acumulado con respecto al gobierno anterior, porque ya lleva 5.000 y algo, dijiste tú, para 8.000 ya. 5.500. Sí, pero no tienen capacidad de conseguir eso. Este año Ajá. ellos van a aumentar la deuda en unos 800 millones. Va Y a lo, cerrar y, en 26.000, altísima, altísima. Pero lo que van a hacer es, este año pusieron 2 sedes de la universidad, ya no 4. Bueno, vamos a ver si les ejecutan. De nuevo, pusieron inversiones altas y no la van a hacer. Es una pantalla. Y van a tratar de que no se hunda la economía, de que no se hunda, van a mantener los salarios en el sector público, una precariedad en los subsidios por ahí, y transitar y llegar al 24, a las elecciones. ¿Dónde quieren mostrar éxito? En seguridad. La estrategia del gobierno está clara. Esa estrategia tiene una serie de puntos que nosotros tenemos claramente identificados. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Qué es lo que le queda? Lo que le queda es mostrar éxito en seguridad, aunque sea a través de un pacto. Miles de criminales están sueltos y están trabajando en el gobierno. Y le están diciendo al mundo que aquí hay 64.000 personas presas. El que acepta la cifra ya se montó en la propaganda del gobierno. Aquí no caben 64.000 presos. Habían 37.000. Eso le gusta a la gente. 64.000 pandilleros presos. Bueno, la mayoría de la gente
está de acuerdo. Pero eso no es real. Nadie puede verificar si en ese centro penal caben 40.000. Metieron 2.000 y no dejan entrar a la prensa. Entonces, mostrar supuesto éxito en seguridad a partir de un pacto. Aquí no había plan de desarrollo de control territorial. Entre el 19, 20 y 21, Bukele se pasó diciendo que había un plan de control territorial. Y se verificó que no era un plan de control territorial, sino un pacto con los grupos criminales. Eso está clarísimo. Otra cosa es que la gente diga, a mí no me importa, yo lo que quiero es que me quiten el problema. Pero aquí nadie puede decir que no hay un pacto con los grupos criminales. Esa información la salió de la Fiscalía, la publicó el Faro y acaba de salir en Estados Unidos. La sabemos, no porque salió en Estados Unidos. Entonces, el plan de control territorial no existía. El gobierno pedía préstamo, un refuerzo presupuestario de 30 millones en el 19, 91 millones en el presupuesto del 20, que no lo consiguieron, y pedía prestado para ese plan, para que se creyera que había un plan. Y Bukele estaba diciendo que los muertos bajaron en el 21, en el 20, en el 21, gracias a un plan. Bajaron gracias a un pacto. Y luego, cuando llegó el 22, que vieron que el 21 cerró con una inflación altísima, y se reunió con los asesores y le dijo, presidente, el 2022 es un desastre de año. ¿Cómo así? Aquí no hay dinero, usted no va a vender bonos, olvídese de la sede de la universidad, todo va a estar caro, no hay empleo, no hay nada. ¿Y qué hacemos? Y viene el 23, un año preelectoral, vamos a profundizar el pacto. Profundicemos el pacto con los grupos criminales. ¿Cómo así? Bueno, lleguemos a un acuerdo, que nos den 4.000, una cuota de 4.000 presos o 5.000. Y le vamos a decir al país que son 60.000. Que nos den una cuota. Ajá. ¿Y a cambio de qué? No le traditamos los cabecillas. No capturamos cabecillas. No le quitamos las armas. Han decomisado 2.300 armas, creo que son. Y dicen que han capturado 64.000. O sea que 62.000 no tenían armas. Terroristas, delincuentes. No le quitamos las armas. Empleo para ustedes. Despidieron 18.000 personas en el gobierno de Bukele y recontrataron 46.000. Hay 24.000 más. Aquí lo veo yo en Santa Tecla. Para hacer una cerita, hay 50 trabajadores, 45 mirando y 5 trabajando. ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué más para la pandilla? Dinero. Para eso está la corrupción. ¿Y qué ellos deben hacer por nosotros? Que bajen los muertos. Que bajen los muertos. Y que nos den una cuota, porque tenemos que mostrar fotos. Entonces han apresado a miles de gente que no tiene nada que ver con eso. Le están haciendo creer al mundo que aquí hay 64.000 presos. Y eso le da, porque como ellos bajan los asesinatos, aparte parte del acuerdo, entonces eso le da rédito electoral. Ese es el punto 1 de la estrategia. Porque la economía no da para nada. Sí. Segundo, perseguir opositores. Hoy anda persiguiendo a Lorena Peña y a Medardo. Va a continuar y focalizado. ¿Saben a quién persiguen? 3, promover la imagen de un presidente moderno y decidido. Es decir, ponga orden en el tránsito. Eso no mejora la vida de nadie. Ponga orden en el centro. Un cine viejo en el centro, reábralo. Un cableado de 3 cuadras en la Avenida España. El Bitcoin. Cierre la Digesti para que se vea que se están haciendo cosas. Modernización del Estado. Cierre esto de las alcaldías. Quítale dinero, cree la DOM. Un gobierno que actúa, que hace, supuestamente. Ok, es promover esa imagen. Promover una imagen de un presidente que promete. Viene un aeropuerto, otra vez vuelve al aeropuerto. Vuelve el sistema, el transporte, el tren. Luego el fraude, el voto en el exterior, con DUI vencido y pasaporte vencido, pueden votar y los votos para diputados se concentran en San Salvador. Y siga modernizando el Estado. Reduzca diputados y reduzca... Nada de lo que estoy diciendo mejora la vida de nadie. Pero le da una imagen al gobierno. Aumentar la corrupción pública para seguir financiando la campaña y a los grupos criminales. Mantener el apoyo de sectores de la oligarquía. Ahí lo tiene. Aquí no dice nada la ASI, la Cámara de Comercio, la NET, todos están callados. La oligarquía está con Bukele. Uno oye por ahí gente que dicen que el problema es la oligarquía. Como que la oligarquía es una cosa y el gobierno es otra.
Bukele está apoyado por los grupos oligárquicos, o regalado que se beneficia de la ley del agua. Roberto Criete, que lo apoya públicamente. ¿De dónde que ha salido que hay una oligarquía por un lado y Bukele por otro? ¿Quién es que se ha inventado eso? Porque aquí hay que hablar claro, que parte de la crisis que tenemos en la oposición política. Él no es oligarca, pero está apoyado por ellos. Otro punto es fortalecer el control de los medios de prensa. Ya jodieron al 33. Ya le metieron un problema al canal 33. Tienen el control casi completo de los medios de prensa. Ese es otro punto de la estrategia. Y fortalecer los medios propios. Someter lo más importante. Y ampliar la propaganda. Eso es clarísimo. Una propaganda de odio a la oposición, no volver al pasado, vienen cosas, etc. Con esos 10 puntos, ellos están trabajando. Ninguno de los que mencioné tiene que ver con reducir la inflación, generar empleo, reducir la pobreza. No, es a pura lucha política. Y que no se recuerde al pasado. Pueblo no recuerde el pasado. Por eso están persiguiendo a Lorena. Y ahora levantan un expediente contra Medardo por $3,600. $3,200. Dicen que Medardo debe. Una cosa increíble. Aparentemente. Pero tiene su inteligencia política. Entonces, ellos saben que la vida de la gente no va a mejorar, pero tienen que garantizar la continuidad. Porque si esta gente sale del gobierno, no sé de dónde va a ir a parar. Y el que le garantiza la continuidad es Bukele. Por eso necesitaban la reelección. Y para eso necesitaban la sala de lo constitucional. Ellos tienen un plan. Y hay que reconocer que es un plan inteligente y un plan que lo aplican. Mientras la oposición está discutiendo cualquier cosa, no opinan de nada, enredado en asuntos internos. Y la lucha la está desarrollando el movimiento popular. Esa es la situación que hay en el país, viéndola objetivamente. La economía, por ahí no hay salida, le dijeron a Bukele. Ese es su talón de Aquiles. Pero por el momento ellos van a tratar de mantenerla a flote, que no se hunda, para llegar bien al 24. Correcto, César. Muchas gracias. Yo pienso que si el pueblo no reacciona, la medicina amarga va a ser medicina doblemente amarga si lo reeligen con todas las ilegalidades del 2024. Por razones de tiempo, pues tenemos que ir cerrando, pero ha sido de verdad un verdadero honor, un verdadero gusto tenerte y nos has aclarado tantas cosas y comprometerte para tenerte prontamente, si tú estás a la disposición lo antes posible, porque se quedaron varios temas, pues, ¿verdad? Que necesitamos ir entendiendo los salvadoreños del común y corriente como tu servidor, para entender qué está pasando en El Salvador en todas las áreas, pues, ¿verdad? Porque pareciera de que toda esa maquinaria mediática, pues, nos aturde, pues, y nos hace creer, pues, ¿verdad? De que la luna es de queso, perdón por la expresión, y entonces, fácil la gente. Ojalá que no se cometa el error de reelegirlo, pues, ¿verdad? El 2024, porque entonces sí verdaderamente vamos a ver la medicina doblemente amarga, es lo que podría decir yo. Quisiéramos tener tus palabras de cierre, por favor, César. Yo solo le doy las gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Y a las personas por sus comentarios y por sus preguntas. Y estamos dispuestos a seguir hablando. Cada vez que ustedes lo consideren, hacemos un programa, ¿verdad? Van a venir luchas sociales. Ya el bloque de resistencia va a hacer rueda de prensa la semana que viene y van a venir cosas interesantes aquí, porque aquí hay muchos motivos para protestar. Sobran las banderas de lucha. Pero bueno, el movimiento popular tiene sus límites, ¿verdad? No es un partido político, pero viene un reimpulso de la lucha. Hay que estar preparado y hay que participar en la resistencia, en la lucha contra este régimen. Adelante, Daniel. Bueno, sí, gracias. Definitivamente yo pienso que siempre que tenemos al compañero César es cátedra que nos da sobre la cuestión de economía, o sea, son temas de que, bueno, a medida que uno los va escuchando, uno va aprendiendo bastante y uno no quisiera terminar, pero lamentablemente el tiempo parece que corre y corre muy rápido cuando estamos con compañeros así. Sí, yo también quisiera agradecer al compañero César por ese tiempo que siempre nos da y
que siempre después de que le suplicamos que esté o le pedimos o le decimos que si puede estar con nosotros, nunca dice que no. Le agradecemos a todos nuestros compañeros, a todos que nos van a ver después también, que si quieren hacer comentarios que los hagan. Lamentablemente no los vamos a poder contestar en el momento, pero cuando esté el compañero César de regreso, pues se los podemos transmitir para que él nos dé una contestación a eso. Así que yo les doy las gracias y estén pendientes, compañeros, porque mañana tenemos también un conversatorio que va a estar muy interesante con una compañera que es internacionalista y nos va a hablar un poco acerca de los diferentes problemas políticos existentes en el mundo. Así que muchas gracias a todos. Marvin. Bueno, yo agradecerles por la oportunidad, por haber estado con nosotros. Soy Marvin, actualmente un salvadoreño más, pues preocupado por la situación, ¿verdad? Y todo lo que nos ha dicho César, más que satisfecho, me dejó más preocupado, pues, de entender que esto está serio, pues, ¿verdad? Y es de ver, como quien dice, que se condena esa persecución también política que se está haciendo en contra de compañeros de izquierda, pues como Lorena, como Medardo, pues, y espero que pare ya esa persecución política, ¿verdad? Y se siga utilizando el estado de excepción como arma de persecución política, pues, ¿verdad? Muchas gracias, saludos. No sé si César quiere agregar algo más antes de... No, solo agradecerle de nuevo la invitación y saludo a toda la audiencia, la gente que se conecta, que participa. Esta es una especie de reunión, ¿verdad? Ampliada. Tu micrófono, Daniel. Sí, perdón, decía que vamos a ver si terminamos, vamos a ver si ponemos nuestro tema, el que tenemos por acá, para darle, vamos a ver, vamos a ver, Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las